Hola amigos, un gusto. Estamos en la lección número 2, conceptos básicos del pacto. Vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, reconocemos, querido Señor, que tu ayuda es la ayuda que necesitamos como seres humanos para hablar de tu palabra. Querido Señor, unge mis labios y los oídos de los que van a escuchar esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Conceptos básicos del pacto. Lección número 2. Pacto es un acuerdo mutuo donde Dios siempre inicia el pacto. Él es el que busca para hacer el pacto. Dios aclara cómo va a actuar y hace promesas y las afirma, por así decirlo, porque es como un acuerdo donde firman dos, por así decirlo. El Dios de la Biblia no es como los dioses paganos, caprichosos, malhumorados, que de acuerdo a la concepción de los seguidores de los dioses paganos, era de que algún día los dioses se levantaban malhumorados y podrían destruir a la gente. El Dios de la Biblia es un Dios, en cambio, que Él dice cómo va a actuar. Un Dios que podemos confiar de que Él, digamos, exactamente aclara cómo Él va a tratarnos. El pacto, y eso tiene que ver con el pacto eterno, en primer lugar. Dice Génesis 17:2, cuando por primera vez asoma la palabra pacto, aunque en concepto está en el Génesis capítulo 1 y 2. En concepto, en el tema, pero no la palabra. Y pondré mi pacto, dice, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí la palabra pacto es berit. Y pacto, berit, aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es la palabra pacto, que es en griego, es diadeke. Que da un total de 319 veces que aparece la palabra pacto en toda la Biblia. Lo cual indica, digamos, de que este tema es muy promovido, digamos, alrededor de toda la Biblia. Se supone, se puede de hecho traducir esta palabra pacto como testamento o como última voluntad. Eso es, digamos, la idea que encierra la palabra pacto. ¿Cómo se hacía un pacto? Creo es importante en estos conceptos básicos que vamos a tener. ¿Cómo se hacía un pacto en los tiempos bíblicos? En primer lugar, se hacía entre dos partes. Cuando se usa un uso común entre dos hombres, ese era un uso común del pacto entre dos personas, dos humanos. Y un uso religioso que tiene el pacto es entre un hombre y Dios, o Dios y un hombre. Dios invita, entonces, en este encuentro de pacto que invita, Dios es el que invita a entrar en una relación de pacto con Él. Siempre Él es el que inicia el pacto. Eso es lo que vamos a ver, de hecho, en los textos que vamos a leer. Dios ha adaptado su pacto al tiempo, lugar y a las personas a través de los diferentes pactos que Él hizo. Hay tres elementos del pacto, que ahora sí vamos a la Biblia. Hebreos 6:13, tres elementos del pacto. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La costumbre era, los seguidores de dioses paganos juraban por sus dioses. Pero cuando Dios hace un pacto, Él obviamente, el Dios verdadero, no hay un mayor que Él. Entonces Él jura, dice, por Él mismo, cuando hizo la promesa a Abraham, la promesa del pacto. Entonces, es Dios, el punto es que Dios es el que hace, digamos, la promesa. El pacto contiene una promesa y lo hace en este caso con juramento. Pero otro elemento del pacto es que hay obediencia también. La respuesta, digamos, a las promesas, a las bendiciones de Dios, la respuesta es obediencia del ser humano, obviamente. Dios espera obediencia. Y en este caso es a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Dice en Deuteronomio 4:13, dice, y Él os anunció su pacto
el cual nos mandó poner por obra, lo cual significa practicarlo, poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En 2 tablas de piedra, hay que poner atención porque más adelante Dios escribe también los 10 mandamientos en el nuevo pacto, de otra manera. Así que en tablas de piedra, dice, anunció su pacto. ¿Cuál? A los 10 mandamientos, en este caso, son parte del pacto. 3, otro elemento del pacto, el medio del pacto. El medio del pacto es Jesucristo, es el Mesías. Y Isaías 42:1 dice, mi siervo, mi escogido, está hablando Dios, en quien mi alma tiene contentamiento, Dios el Padre, está diciendo en quien mi alma tiene contentamiento, está hablando del Mesías. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es que Jesús es el mediador del pacto. Jesús es el centro del pacto. Él es el que trae justicia a las naciones porque las naciones no tienen justicia. Porque tú y yo no tenemos justicia. Él es la esperanza, de hecho, del pacto. Por eso es el mediador del pacto. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Está hablando del Mesías. Y por luz de las naciones. Él es la luz del mundo. Jesús, Él es el pacto. Él es el que está interviniendo en el pacto. El pacto con Noé. Ahora, ese era el pacto eterno. ¿Cómo Dios hace un pacto? ¿Qué elementos tiene un pacto? Eso es lo que vimos. 3. Ahora, el pacto con Noé. El pacto con Noé. Vamos a estudiar el pacto con Noé, el pacto con Abraham, etcétera, con el pueblo de Israel. Pero ahora el pacto con Noé, porque ahí empieza la primera palabra que habla de pacto. De hecho, antes de Abraham, perdón. Génesis 6:17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Eso es lo que le dice. Estas son malas noticias, obviamente. Cuando va a hacer un pacto con Noé, Dios dice, voy a destruir toda carne. He decidido el fin de toda carne. Y le dice, malas noticias obviamente, pero miren las buenas noticias. Versículo 18, Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto. Voy a destruir a toda la carne, pero toda carne morirá en todo el planeta Tierra. Pero contigo voy a hacer esto. Pero es lo que significa, más estableceré mi pacto contigo, Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Tú y tu familia van a ser tratados diferentes, van a ser exentos en esta destrucción. Ustedes, voy a hacer un pacto con ustedes. Es buenas noticias. ¿Qué le promete en este pacto? ¿Qué promesa hay en este pacto? Porque siempre hay una promesa, como vimos, esos 3 elementos. Siempre hay una promesa. ¿Qué promesa hay en este pacto? De protección, obviamente, de salvación para Noé, buenas nuevas para Noé, de seguridad, de excepción, de gracia para él, para Noé y su familia, y todos los que deseen entrar en el arca, obviamente, si leemos toda la historia ahí. ¿Hubiese aceptado usted si le venían? Voy a destruir, Dios viene y habla contigo, voy a destruir a toda la humanidad, porque se han corrompido, están depravados. Eso es lo que pasaba en ese contexto de Noé. Y dice, y sin embargo, te dice, pero a ti quiero entrar en pacto contigo y te voy a salvar a ti. ¿Qué entrarías en ese pacto? Obviamente, ¿no es cierto? Seríamos locos si no decimos, sí, Señor, lo que tú digas. ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Sería la respuesta. ¿Aceptarías entrar en pacto con un Dios así, ¿no es cierto? Que digamos que quiere bendecirte, que quiere salvarte. ¿Qué si Noé no hacía su parte? Si no obedecía, y preparaba y construía el arca y decía, no le voy a creer a Dios, no creo lo que Dios dijo. ¿Qué hubiese pasado? Obviamente, cuando se hacía un pacto, la otra parte, se esperaba obviamente obediencia natural, obviamente, a la gracia, a la bondad de Dios, obviamente. Y Noé obviamente hizo su parte. ¿Qué si Dios no le garantizaba nada? Le decía, mira, voy a destruir a todos, tú tienes que construir un arca, pero no te garantizo nada. Quizás no sé qué vaya a pasar luego. ¿Qué pasaría? Dios, obviamente, el Dios del pacto, es el que asegura, hace una promesa incluso con juramento, ya vimos, de que Él va a cumplir lo que Él dice, obviamente. Y por eso Él, obviamente, ¿cumplió Dios su promesa de pacto?
de este pacto? Dios dice, miren lo que está, Génesis 9, 14 al 15. Se dejará ver entonces mi pacto en las nubes y me acordaré del pacto, porque le dijo, mira, después de que ya pasó el diluvio, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Toda carne. Y claro, algunos dicen que el diluvio fue solo local. O sea, no fue un diluvio universal en todo el planeta que destruyó todo el planeta. Eso es lo que dicen algunos científicos. Pero si así fuera, entonces Dios quebró el pacto. Porque digamos, si el diluvio fue solo local y dice nunca más habrá un diluvio, y cada vez que veas el arco iris, acuérdate de que nunca va a haber un diluvio para destruir toda carne en todo el planeta. Y claro, y si es un diluvio local, entonces él se ha caído muchas lluvias, digamos, locales. Y entonces Dios quebró su pacto. Y eso no es posible, obviamente, con Dios. Dios mantuvo su pacto de no destruir con agua el planeta entero. Eso es lo que describe. El pacto con Abraham ahora el pacto con Abraham. Vimos el pacto con Noé y estamos viendo esos elementos que siempre van. Las promesas de bendecir, de salvación y luego la obediencia. Y luego viene entonces el cumplimiento. Génesis 12. El pacto con Abraham. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, aquí le está prometiendo la tierra. Él salió, digamos, peregrino hacia Canaán y todavía no había llegado. Le dice, vete. Y él no conocía esa tierra. Salió sin saber a dónde iba, dice la Biblia. Versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación, le promete, futuro. Con Dios, con el Dios del pacto hay un futuro, obviamente. Y todos estos verbos están en futuro. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, futuro, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando entras en pacto con Dios, tú tienes un futuro. Yo tengo un futuro. Yo tengo una seguridad. Yo tengo promesas en Dios cuando tú entras en pacto con Dios. Eso es lo que es entrar en pacto con Dios. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Bendiciré. Le promete protección. Le prometes hacerlo grande, una gran nación. Esas son las promesas del pacto a Abraham y a todas las familias de la tierra. Ahora bien, aquí está el cumplimiento de esa promesa a todas las familias de la tierra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice Gálatas, el Nuevo Testamento, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, de una simiente, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y cuando dice la simiente, ¿se acuerdan de Génesis capítulo 3, versículo 15? La simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente, desde ahí viene el pacto. Es esa simiente que está en la cabeza de Abraham. En este contexto, en la Biblia, cuando habla de la simiente es Cristo, la simiente es Cristo. En tu simiente entonces serán benditas todas las naciones. Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois. Si eres creyente en Cristo, si eres seguidor de Jesús, eres linaje de Abraham, eres descendiente de Abraham. Y herederos según la promesa. Las promesas que se le hizo a Abraham son tuyas también. Eso es lo que dice, porque eres hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son los que creen como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora el pacto con Moisés. Vamos a ver el pacto con Moisés ahora, que tiene elementos parecidos, esos tres elementos que hablamos, el pacto con Moisés. Éxodo 6:4 dice, también establecí mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, está hablando en el versículo anterior. Establecí mi pacto. Está recordando, digamos, los pactos son como una continuación. Empieza en el jardín del Edén con la simiente, Génesis 3:15, y sigue con Abraham, y luego sigue con Noé, luego con Abraham, y sigue, es una continuación, ese mismo pacto eterno, aplicado a diferentes generaciones con diferentes personas.
Establecí mi pacto, le está recordando, con ellos, Abraham, Isaac, al pueblo de Israel ahora, de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y en la cual habitaron. Yo le prometí a Abraham, a ellos, Abraham, Isaac y Jacob, pero que vivieron como extranjeros en tierra prometida. Eso es lo que está recordando. Le está recordando al pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto. Le está hablando a Moisés de ese pacto, le está recordando. Y entonces, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque estaban en esclavitud. A quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿De mi pacto con quién? Con Abraham, con el padre de ellos. Me he acordado de ese pacto. Y él no puede fallar al pacto, porque digamos, no es que él tiene mala memoria, simplemente es que el pacto, él tiene en mente cumplir, obviamente, y nunca fallarlo. Por eso dice que él hizo con juramento el pacto, lo cual es inmutable, incambiable, eso es lo que dice allá. Éxodo 6:7 dice, aquí está entonces, cómo Dios cuando entra en pacto, primero entra en relación. Por ejemplo, dice, y os tomaré, es Éxodo 6:7, hablando el pacto que hizo con Moisés, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esa es, digamos, esa relación de amor que quiere tener con el que hace el pacto. Porque es Dios que toma la iniciativa, es Dios que empieza, digamos, la búsqueda para hacer un pacto, y luego Él es Dios que quiere hacer, digamos, una alianza, una relación de amor con ese pueblo o con esa persona con quien hace el pacto. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de la tierra, de las tareas pesadas de Egipto. Yo los libré, yo soy su libertador, en otras palabras, les recuerda. Y lo he hecho por pura gracia, por puro amor hacia ustedes. Y quiero que entablemos una relación de amor, eso es lo que le dice. 19:15. Aquí habla de que a Abraham le había dicho eso, pero esto lo repite ahora ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Serán una nación grande. Dice, y si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán una nación especial para mí, una nación sobre todas las naciones de la tierra. Y en 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Una nación grande, eso es lo que le había dicho a Abraham. Ahora continúa con el pueblo de Israel, las mismas promesas del pacto. Ahora, la parte 3, es elemento 3 que habíamos visto. Éxodo 20:2-3 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está la obediencia natural. A veces está como segundo, a veces está en la tercera, el orden a veces se altera, pero los mismos elementos, 3 elementos. Dios por gracia salva a las personas y entra en pacto con esas personas, y esas personas entonces en respuesta le obedecen. Dios les promete bendiciones, y entonces en respuesta a esa gracia viene la obediencia, viene guardar los mandamientos, y aquí no es diferente. En ese contexto del capítulo 19, cuando hace el pacto, les recuerda el pacto, y hay también la ley, los 10 mandamientos, la obediencia que viene. Por eso le dice, pero primero le recuerda, dice, recuerda, yo te salvé, yo te bendije. Eras esclavo, imposible de que te puedas salvar por ti mismo si no te salvo, porque la salvación depende de Dios, la salvación viene de Dios. Nosotros por nosotros mismos, nuestras propias obras jamás nos van a salvar, no tendríamos esperanza. Pero Dios lo salva primero. Y entonces en respuesta el pueblo dice, ahora obedéceme, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano, es el tercer mandamiento. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. En fin, pero ahí nomás me quedo. Vienen los 10 mandamientos. Están en el pacto. En el Génesis había un solo mandamiento. ¿Cuál era? De este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un mandamiento resumido ahí, aplicado al Génesis, obviamente, al contexto donde no había pecado todavía. El nuevo pacto ahora, el nuevo pacto.
en Jeremías, dice, ese es el cuarto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y por qué fue necesario un nuevo pacto? Un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ellos habían fallado al pacto una y otra vez, una y otra vez. El Señor, viendo que el pueblo de Israel siempre falló, aún ahí mismo cuando empezó la nación a ser libre, Sinaí, después de unos días, ellos no pasaron ni meses y ellos ya estaban adorando un ídolo. Quebraron el pacto, obviamente. Y muchas veces lo hicieron una y otra vez. Esa es la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento de fallar al pacto. Y una y otra vez entonces Dios ve la necesidad de hacer un nuevo pacto. ¿Y cómo es que es nuevo? ¿En qué sentido? Es lo que vamos a ver ahorita. Jeremías 31:32 dice, no como el pacto que hice, otra vez recuerda ahora, se enfoca y cita el pacto con Israel. Y así va escalando. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como un padre o como un esposo a la esposa que la toma de la mano para sacarla de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Porque lo transgredieron. Aunque fui yo un marido para ellos, un esposo. Y claro, un esposo amante que no va a fallar al pacto, a la alianza de amor que él ha hecho con el pueblo. A eso se refiere. Ahora, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Quizás usted ya se dio cuenta las características un poquito diferentes de este nuevo pacto. Dice, daré mi ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. ¿En dónde? En su mente. Y la escribiré. Dios, ¿se acuerdan que las tablas de piedra de los 10 mandamientos en el Sinaí las escribió con su dedo? Acá dice, escribiré mi ley, los 10 mandamientos, en su mente, en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Yo seré esa relación de amor que quiere tener. Tú eres mío y yo soy tuyo, en otras palabras. Ese es el lenguaje que utiliza cuando Él hace el pacto. Siempre dice, tú vas a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Que cada vez que Él repite el pacto. Pero acá hay un cambio extraordinario, que Dios va a hacer una operación especial en la mente, en el corazón de cada ser humano. En lugar de tener los 10 mandamientos en una tabla de piedra y mirarla ahí lejos, digamos la letra solamente, acá los 10 mandamientos se tornan espirituales. Los 10 mandamientos son escritos en el corazón para que la obediencia nazca desde el corazón. Y no solamente, digamos, en teoría y mirarla nada más, sino que esté escrito en el corazón. Obviamente esa es una obra milagrosa y poderosa de Dios que puede hacer eso, de escribir en el corazón, digamos, de poner en la obediencia en nuestro corazón, como resultado de una lluvia de bendición de amor en nuestro corazón, obviamente. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, Dios tiene un plan, invadir la tierra, con su amor, con su salvación. Ese es el plan. ¿Quién es el mediador que cumple este plan? De hecho, que viene a lograr esto, que todos lo conozcan. De hecho, es el Mesías, el Dios que se hace hombre, que viene a conocer, a inundar la tierra con el mensaje. Eso es lo que logró Cristo en realidad. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús. Está orando a su Padre. Y esta es la vida eterna, en el capítulo 17 de Juan. Que te conozcan a ti, está hablándole a su Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa fue la tarea de Jesús. Esa fue la misión, la gran misión de Jesús. Mostrar al Padre en su propia vida, en su propio carácter, mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Él. Porque entre Él y el Padre son la misma cosa. Son el mismo amor que tiene el Hijo, tiene el Padre. El que ha visto a mí, por eso ha visto al Padre, dijo Él. Y Él es el que lo dio a conocer en forma extraordinaria, en forma, digamos, compulsiva, en forma poderosa que nadie más pudo haberlo hecho, sino solo Jesús mismo, en su misma persona.
Así que eso es lo que trata el pacto. Estimados amigos, hemos visto cómo este Dios no tiene remedio por nosotros su amor. Este Dios no tiene límite su amor por nosotros. Este Dios nos busca de todas las maneras posibles. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de amor, el Dios de gracia. Por eso es que muchos dicen, perderse es más difícil. Más fácil es salvarse con este Dios de amor, con este Dios de gracia. Tú quieres decir, gracias Señor, por ser un Dios del pacto, que quiere entrar en acuerdo conmigo, donde quiere que responda después de que Él ha hecho tanto bien por mí. Ese es el Dios de la Biblia. Oremos, amado Padre. Gracias por ser como eres, amado Señor. Gracias por ser un Dios tan amante. Un Dios en el cual, como alguien dice, si Dios tuviera una refrigeradora, ahí estaría mi foto, la foto de mis amigos. Porque eres un Dios apasionado por tus criaturas. Eres un Dios apasionado por tus seguidores, que darías lo que sea por... De hecho, estuviste dispuesto a ir a la cruz para salvarnos. Gracias, infinito, por tal infinito amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tus promesas. En el nombre precioso de Jesús, quien es el mediador del nuevo pacto, de hecho. Gracias, gracias. En su nombre precioso. Amén. Amén.